¿Cómo están, amados del Señor,
estén todos bien, espero que sea una tarde bendecida, que el viento del Señor sople fuerte en nuestras vidas para que seamos fortalecidos, ¿sí? Usted sabe que somos hijos sobrenaturales, que volvimos a nacer, que volvemos a nacer cada mañana cuando Dios hace su misericordia nueva en nosotros. Les saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Roxana. Pastoreamos junto con mi esposo Francisco en la iglesia de Valparaíso, la del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Le damos las gracias al Señor por el privilegio que nos da, ¿verdad?, de poder llevar un nombre nuevo cada uno. Él nos puso un nombre nuevo, Él nos dio ministerio. Él da el ministerio. La verdad que para ser pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, uno no postula. Dios te manda a la tierra ya con un ministerio. Solo tú lo tienes que trabajar e ir creciendo, ¿verdad?, en esto hasta cuando la venida del Señor se manifieste en cada uno de nosotros y poder estar ahí con Él delante de su presencia en esa boda que está preparándose, esa cena para cada uno de nosotros. Les saludo en el amor del Señor, sean muy bendecidos, esperamos el plato fuerte, ¿verdad? Esperamos que Dios nos hable. De repente esto como que se pone cuesta arriba, pero Dios nos fortalece. Si no creyéramos que Dios está con nosotros, todo se hundiría, nada tendría sentido. Porque ¿qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin Dios? ¿Qué haríamos sin su presencia? ¿Qué haríamos sin su espíritu guiándonos? ¿Verdad? ¿Te parece que vamos a la Biblia, a esta palabra profética más segura? Y que me acompañe el libro de Santiago. Amén, en el capítulo 1. ¿Qué le parece si oramos antes de leer la escritura, verdad? Y vamos a orar. Padre eterno, Padre maravilloso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Dios mío, unidos, Señor, en un solo espíritu vamos delante de su presencia. Padre, le pedimos, Señor, que podamos entrar delante del trono de su gracia, Señor, porque ahí en ese lugar tenemos el pronto auxilio, el pronto socorro que necesitamos, Señor, en todo momento de nuestra vida. Dios mío y Señor mío, rogamos, Señor, que su sangre preciosa nos cubra, Señor, cubra nuestras vidas, cubra a aquellos que están, Señor, escuchando este mensaje. Cubra la vida, Señor, de aquellos que están, Señor, débiles, Padre, en la fe. Que sea usted, Señor amado, moviéndolos, Señor, una vez más. Que sea usted levantándolos una vez más, Señor. Que aunque tropezaren, Señor, puedan tener, Señor, la capacidad de mirar al cielo, Señor, y saber que de ahí, de sobre el cielo, Señor, viene el socorro que necesitamos. Señor, usted es nuestro pronto auxilio, Señor. Oh bendito Dios, en esta tarde oramos, Señor. Oramos por nuestros familiares, por aquellos que te conocen, por aquellos que se han apartado, por aquellos, Señor amado, que están esperando, Señor, tu llamado. Te rogamos, Señor, que nuestra descendencia, Señor, que nuestros familiares, Señor, puedan tener la dicha, puedan tener el hermoso regalo de ser salvos. Y aquellos que ya son salvos, Señor, que puedan luchar por esa salvación. Señor, porque este regalo que tú nos diste, Señor, no tiene precio, Señor, monetario, sino que entregaste a tu propio Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Oh bendito Dios, y aparte nos regalaste la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Oh Padre, guíanos, guíanos Espíritu Santo de Dios, guíanos a la verdad, guíanos a ser justos, a la justicia. Señor, que nuestro testimonio, Señor, hable más que muchas palabras, Señor. Te doy gracias, Dios. Alabo tu nombre, Señor, en esta tarde. Te glorifico, te exalto. Tú eres el amor de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí que sí. Vamos al libro de Santiago, entonces. Me gusta cómo Santiago saluda
Mire qué lindo, dice en el capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. A las 12 tribus, o sea que Él le habla a todos. Dentro de las tribus, dentro de la gente que tú conoces hay tribus, y Él habla para todos. Todos pueden escuchar esta hermosa palabra. Todos pueden escuchar que Dios vive, que nosotros, como siervos del Señor, decir: yo, Rosana, sierva de Dios y del Señor Jesucristo. Tú, Carol, sierva de Dios y del Señor Jesucristo. Pero a lo que quiero leer en esta tarde es en Santiago, capítulo 1, versículo 19, que dice, esto tiene un título en la Reina Valera que dice: hacedores de la palabra. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Mira, aquí en estos versículos tan pequeñitos hay palabras que me llaman la atención, que primero dice que tenemos que desechar. Tenemos que desechar lo que traímos del mundo, como por ejemplo la malicia, como por ejemplo ser de esas personas que todo lo que se escucha se lleva un doble sentido. Hay una malicia detrás, ¿verdad? Tenemos que desechar eso, porque si no la santidad de Dios no se ve en nosotros. Por lo tanto dice que desechando nosotros eso, viene la palabra implantada. E implantar significa plantar algo sobre de lo que ya está vivo. O sea, en ti, que tú estás vivo, se implanta una palabra de vida. Y esta palabra salva, puede salvar tu alma. Dice: pero sed hacedores. Ahí hay un mandato. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solos oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero lo importante para mí es el mandato del Señor, que tenemos que hacer la palabra. Cuando tú no robas, tú estás haciendo la palabra. Cuando tú no mientes, tú estás haciendo la palabra. Porque Dios tiene estipulado en tu palabra que no tenemos que mentir, que no tenemos que robar, que no tenemos que airarnos, que no tenemos que tener malicia en nuestras vidas. La malicia no proviene de Dios. Entonces, cuando no hacemos la palabra del Señor, se nos compara el Señor como esos hombres. Cuando tú te miras al espejo, cuando tú te das vuelta, tú ya no te recuerdas cómo te ves. Se nos olvida. Cuando uno sabe que uno como mamá, a uno no se le olvida mudar guaguas. A uno no se le olvida cocinar, porque es un constante. Es por eso que es tan importante leer la palabra del Señor. Porque cuando Dios quiere hablarte, así como me habló aquí, en esta palabra, ¿verdad? Él me dice que tengo que dejar la malicia. Él me dice que tengo que hacer la palabra. Tengo que hacerla. Tengo que cumplirla. ¿Sí? No podemos no hacerlo, porque si no, estamos haciendo como que somos. Dice: porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Usted quiere que sea llamado un bienaventurado?
En lo que usted hace, que lo haga para con el Señor. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Si usted no hace lo que habla, su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta, mire. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Yo, usted, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tenemos que guardarnos de él. Hoy día el enemigo, el diablo, lo único que quiere es que seamos ensuciados, enlodados, entregados a las cosas del mundo. Pero debemos guardarnos, debemos apartarnos. Tenemos que estar sujetos a lo que Dios nos dice. Buscar santidad, porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Nadie puede ver a Dios. Amén. Yo les dejo esta palabra. Que sea usted bendecidos. El libro de Santiago es un libro muy lindo, un libro que podemos escudriñar, podemos sacar mucha palabra de esta. Si usted tiene algo para con Dios, hágalo haciendo la palabra del Señor. Dios es muy bueno, Dios es maravilloso, Él es justo, Él es verdadero. Él quiere algo suyo, que usted haga la palabra. Lo único que Él nos pide es que nosotros hagamos la palabra del Señor. Él la escribió, por lo tanto nosotros tenemos que hacerla. Somos sus hijos amados, ¿verdad? Somos quien Él dio la vida de su Hijo por nosotros. Estamos con un problema técnico aquí otra vez y les quiero contar que estos días han sido de bendición para nosotros, de bendición, porque Dios permite muchas veces estas cosas que pasan en el mundo, pero yo siento que Él nos aprieta, pero para que nuestra vida, nuestras antenitas estén pendientes a lo que Él nos quiere hablar. Ayer en la oración hubo una noche de oración muy linda, con mucha revelación de parte de Dios. El Señor mostró cosas para nuestro hermano y qué bueno que podamos nosotros ser partícipes de eso para orar, para interceder los unos por los otros. Yo le invito a que cada mañana a las 6 de la mañana usted disponga su corazón porque su familiar, su vecino, su conocido está esperando que usted abra sus labios delante de nuestro Padre y que usted clame por él, que usted clame por ella, que usted clame por sus hijos, para que Dios traiga salvación, libertad, sanidad, prosperidad a todos aquellos que hoy día lo están pasando mal. También hemos orado por los que están por la famosa primera línea, ¿verdad? Que ellos están dando sus fuerzas naturales. Muchos de aquellos no conocen al Señor, están dando sus fuerzas naturales para poder salvar a la gente de esta pandemia que ha azotado todo el mundo. Amén. Así que yo les doy gracias por este tiempito extra que me dieron. Le doy gracias, le bendigo, que sea bendecido de parte de Dios y pidiéndole al Señor que sea usted escuchando lo que viene de parte de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que haga resplandecer. Perdónenme, por favor, tengo la garganta malísima. Voy a hacer todo lo posible por compartir esta palabra hoy día. Estamos muy contentos con mi esposa por poder compartir palabra de Dios.
Y hoy quiero hablarles de algo que le puse como título, vaya a ver cómo se escucha adentro, por favor. Lo que le puse como título, lo que conduce a la idolatría. Quiero saber si alguien puede escribir, si se escucha por lo menos mi voz. Es todo lo que necesito saber. Alguien que me ponga ahí, que escriba, que se escucha bien. Muy bien. Lo que conduce a la idolatría. Vamos a orar. En el nombre precioso de Jesús, gracias, papá. Gracias le doy por la vida, porque usted es bueno, porque usted es fiel y verdadero, papito mío. Haz mi lengua como lengua de discípulo, papito mío. Lávanos el corazón, lávanos, papá, con jabón de lavadores, Padre del cielo. Lávanos el corazón, los ojos, la boca, la mente, los oídos, papá. Límpianos hasta lo más profundo de nuestras escorias, papá, dice tu palabra. Ayúdanos, mi Rey. Socórrenos, papá, te lo ruego, te lo suplico, mi Señor bendito. Padre del cielo, que un manto profético, evangelístico, pastoral, magistral venga sobre mi vida en esta hora, sobre tu pueblo en esta hora, mi Señor. Que haya una sinergia entre lo pastoral y lo magistral, mi Señor. Porque tu deseo, Padre, es que no solamente prediquemos, sino que los pastores también enseñemos, papá. Una iglesia puede crecer por la prédica, pero no hacerse fuerte. Y una iglesia se hace fuerte, Padre, por el conocimiento de tu preciosa palabra. Gracias, Señor. Gracias, papito, le doy. En el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, papito mío. Ayúdame, mi Dios. Toma el control de mi garganta, papá. Vamos a ir al libro de los Salmos. Hijita, mira, pase por atrás, por favor, y hágame un poquito de miel conmigo, por favor, hija mía. Muchas gracias. Vamos a ir al libro de los Salmos, al capítulo 106, verso 20. Salmos 106, verso 20. Dice allí: cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. ¿La gloria de quién, pastor? La gloria de Dios. Cambiaron todo lo que ellos habían visto. Cambiaron al que creó los cielos y la tierra. Cambiaron al que los llenaba de favores. Cambiaron, se refiere al pueblo de Israel, se refiere a aquellos que salieron de la esclavitud en Egipto, se refiere a aquellos a los cuales Dios les envió reyes, jueces, etcétera, pero constantemente estaban cambiando la gloria de Dios por imágenes. Y específicamente en este capítulo y en este verso dicen: por la imagen de un buey que come hierba. En Egipto hubo cierto dios que se llamaba Apis, el dios Apis de la fertilidad en los rebaños, ¿sí? Se inclinaban los egipcios delante de Apis, un dios de la fertilidad que les traía, según ellos, beneficio a los rebaños, para la multiplicación de los rebaños. Vamos a hablar un poco acerca de la idolatría. ¿Le parece? La idolatría ha sido uno de los mayores problemas por los que la humanidad ha atravesado desde los comienzos, desde el principio. El hombre ha buscado delante de quién rendirse. Por naturaleza, el hombre es idólatra, por naturaleza. Busca algo o a alguien en quien confiar, en quien poner su esperanza, alguien en quien poner su fe, alguien o algo de lo cual espera algo.
Y esto no solamente en el pueblo gentil, no solamente en el mundo secular, sino que también se ha visto, como lo leíamos allí en el libro de los Salmos, en el pueblo de Israel, en la niña de los ojos de Dios. Y no es algo antiguo, sino que es algo de todos los tiempos. Es algo que muchos pueblos de Dios, sin darse cuenta, caen muy, muy fácilmente. Es cosa de que pongamos atención cuando un varón de Dios fallece, cuando, o por decir un varón de Dios, o un predicador, o un pastor, o un líder de alabanza, fallece, la cantidad de prédicas, la cantidad de fotos, muchas gracias, hija. La cantidad de prédicas, la cantidad de fotos, la cantidad de imágenes, etcétera, que se suben por las redes sociales. Pastor, usted es muy duro. Bueno, hace unos días atrás falleció uno de estos hombres y no paran de subir fotos de aquel, no paran de subir fotos de él, pero si usted se pone a investigar, este hombre es el que ha llevado a cientos y a miles de cristianos evangélicos al ecumenismo. Este hombre le rindió pleitesía allí al Santo Padre, al Papa, junto con otros ministros, específicamente de alabanza, junto con otros ministros que dicen ser pastores, que dicen ser apóstoles, que dicen ser evangelistas, etc. Pero hay un pueblo que les rinde culto, hay un pueblo que los tiene como idólatras. Yo amo a mi apóstol Billy, amo al apóstol Sergio Enrique, pero son apóstoles, no son mis ídolos, son ministros del Espíritu, son ministros perfeccionadores que están por cabeza de profetas, pastores, maestros, evangelistas, pero no son mi Dios, no deben ser nuestro Dios. Claro, la Biblia dice no llaméis a nadie padre, pero lo hablaba en el contexto de los publicanos, lo hablaba en el contexto de los sacerdotes de la época, pero hoy día se ve mucho aquello, mi padre, mi padre, mi padre. Nuestro apóstol Sergio hoy lo hablaba. Si una persona siente en su corazón llamarle padre, fantástico, pero que no se haga algo, ¿cómo decirlo?, de costumbre, de un grupo de personas dentro de una iglesia. Yo soy su pastor. Es maravilloso cuando alguno de los hermanos me ha dicho, usted es como el padre que nunca tuvo, usted tiene algo especial, veo algo paternal en usted, qué lindo, qué maravilloso. Pero no olviden que yo soy el pastor y que nuestro Padre está en los cielos. El que creó los cielos, el que creó la tierra, el cielo es su trono, la tierra es el estrado de sus pies. Lamentablemente en muchos lugares del mundo al pastor, al ministro, lo ven como un ídolo. Lo ven como un ídolo. Lo que el hombre dice es lo que se hace, sin examinar las escrituras, que muchas veces son personas que están erradas, que son personas que hablan sin un conocimiento profundo de la palabra del Señor, y muchos han llevado al pueblo de Dios a cometer tremendos errores, tremendos horrores. ¿Cómo es posible que personas que digan que creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo le vayan a cantar, vayan a ministrar allí a Roma, donde está el Papa? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pero cuando fallece uno y que suben fotos y murió y wow, y lo que hizo y lo que no hizo. Bueno, pero si se pone a investigar lo que realmente hizo, específicamente yo le hablo de lo que sucedió hace unos días atrás, de aquel que falleció hace unos días atrás. Pastor, cuidado, tengo mucho cuidado y soy muy responsable y me hago responsable de lo que digo. Se desvió al ecumenismo, se desvió y fue allí, se juntó con el Santo Padre, con el Papa, y allí se pusieron de acuerdo quién sabe en qué cosa, etcétera.
Otro siervo, otro varón, que lo único que hacía hablar del Padre y el Padre y el Padre, y hace unos días también, unas semanas murió, y por esas cosas vi ¿cómo se dice? El sopor, la sepultura, la liturgia que allí se hacía. Mientras los sepultaban, tenían puesto a un músico secular llamado Carlos Santana. ¿De qué estamos hablando, Dios mío? ¿Qué es lo que nos pasa como pueblo? ¿Por qué ponemos nuestra mirada en el hombre al punto de tenerlo como un ídolo? ¿Por qué tener al vehículo como un ídolo, la casa como un ídolo, el trabajo como un ídolo, a los hijos como ídolos, etcétera? El hombre desde los comienzos de la humanidad se ha desviado, adorando no solamente personas, sino que adorando también potestades, rebelándose contra Dios, contra todo lo que se llama Dios, poniendo delante de sus vidas el lugar que solamente le corresponde a Jehová Dios, Rey de los ejércitos. A mí no me gusta que hablen de esto. Hábleme de prosperidad. Gracias, hija, por la miel. Hábleme de que Dios me va a dar un auto, que me va a dar una esposa, un esposo, que me va a dar un buen trabajo. Insisto, esas son las añadiduras. Eso y muchas cosas más Dios le puede dar. Todo es por voluntad de Él, pero tenemos que buscar su reino y su justicia primeramente. ¿De qué estamos hablando? ¿De idolatría? Sí. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar? De rebelión, pues. Porque 1 Samuel 15:23 dice que porque como pecado de adivinación, mira, de revelación, de rebelión, de adivinación, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Un pueblo que se mueve en la adivinación, en la revelación y en la obstinación es un pueblo idólatra. No, pastor, léelo, leámoslo en 1 Samuel capítulo 15. La idolatría existe en todos los estratos sociales. Esto no se encuentra solamente en los bajos estratos sociales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es por falta de educación. Esto no es por no tener la posibilidad de leer. Esto no es por no tener la posibilidad de haber ido al colegio. Todo el mundo hoy día usa la fetichería, todo el mundo hoy día se inclina debajo de la santería en altos niveles políticos, en niveles de la justicia, de los gobiernos, los ministros, diputados, senadores. Buscan en la idolatría. Es más fácil hacer una señal sobre el cuerpo, es más fácil entrar a un lugar donde absolutamente nadie te va a decir nada, después de salir de ese lugar, encender un cigarro, ir allí donde la amante, hacer, no hacer, vivir, no vivir, nadie te dice nada, porque las imágenes no te pueden hablar, porque tienen boca y no pueden hablar, tienen ojos, no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, ¿sí? Existe en el mundo entero la idolatría, existe en distintas culturas, tanto así que hay países como la India donde tienen templos donde su dios son tremendos ratones, tremendos guarenes, familias que se están muriendo de hambre, pasa una vaca por allí, le rinden culto. ¿Por qué no se comen la vaca, Dios mío? ¿Por qué le rinden culto a los animales? ¿Por qué las culturas le han rendido culto a un árbol, a un río, a una roca, al sol, a la luna, a las estrellas, a las hojas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, el principal objetivo de Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda, es traer idolatría al corazón, a la mente del hombre, para desviar al hombre, valga la redundancia, y al corazón del hombre de la verdadera adoración que debe ser a nuestro amado Señor Jesucristo, al Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Y le insisto, esto incluye
a los cristianos. Esto incluye al pueblo de Dios. Y que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, de no caer en la idolatría. Que el hombre no quiera depender única y exclusivamente de Dios. O más bien dicho, porque hablo de los cristianos, que el hombre cristiano, que la mujer cristiana, muchas veces no quiere depender única y exclusivamente de Dios, del que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la pleitesía, el imperio. ¿Sí? El que merece toda nuestra adoración. Él busca adoradores, pero que no le adoren en carne y en mentira, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Romanos 8 nos habla y nos enseña de que debemos vivir, andar en el espíritu, movernos en el espíritu, andar en el espíritu, entender, poder discernir lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y nos jactamos de apuntar con un dedo al pueblo de la religión tradicional de este mundo. Mira cómo se inclinan delante del leño, delante de la piedra, mira cómo encienden velas, y muchas veces nosotros somos tan o igual idólatras que ellos. La única diferencia es que no nos rendimos delante de un palo, de una leña, pero nos comportamos como idólatras, pues. Y digo nos comportamos para no decir te comportas, para no presentarme delante de usted como un ser perfecto, porque no lo soy. A todo esto, soy el pastor Francisco Escárate Vergara, que por misericordia del Señor pastoreamos junto a mi amada esposa Roxana Romero Aranda, la iglesia de Valparaíso del Dios Viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Ya en abril cumplimos 7 años como iglesia. Estamos ubicados en la calle San Ignacio 780 y estamos bajo cobertura de los ministerios Centro Cristiano Internacional, donde cabeza mi amado apóstol Billy Bunster, y a su vez pertenecemos a los ministerios Ebenezer de Guatemala, que es pastoreado y dirigido por también nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, y estamos para servirle. Amén. Todo es de Él. Eternamente, de Él, por Él y para Él, eternamente y por los siglos de los siglos. Dios no necesita luces porque Él lo alumbra todo. Y donde sea, como sea y de la forma que sea que se manifieste la idolatría, delante de los ojos de nuestro Señor, delante de los ojos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está mal. Es algo que desagrada a la bendita Trinidad, es algo que desagrada al Padre. Lo desagrada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo y es 3 veces santo, y porque Dios no comparte su gloria absolutamente con nadie. Entonces, en los ministros primarios, hablaba hace un momento, los que aparecen en el libro de Efesios, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, para los que no creen en los apóstoles o en los profetas. En los ministros primarios que aparecen en Efesios 4, verso 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí recuerda usted que la Biblia habla de los falsos profetas y de los falsos maestros? Bueno, si habla de los falsos profetas, de los falsos maestros, es porque también existen los verdaderos, ¿no? Es lógica. No necesitamos tener un coeficiente intelectual demasiado alto para entender que si existen los falsos, entonces existen también los verdaderos. Nos encontramos con un nivel mayor en el problema de la idolatría. Sí, porque los ministros de Dios son siervos que el Señor ha levantado para pastorear, para dirigir a sus ovejas, a las ovejas del pastor, a las ovejas del Señor. Las almas le pertenecen al Señor, a las ovejas, al pueblo de Dios, a los ministros competentes de un nuevo pacto, a los reyes y sacerdotes, a la nación santa. Dios ha puesto personas, ministros primarios, para que los dirijan, para que los pastoreen. Entonces, si un ministro cambia la gloria de Dios, cambia la gloria que Dios le ha dado
por una imagen idolátrica. ¿A qué se refiere, pastor? Que lamentablemente hay hombres que les encanta que los alaben, les fascina. Yo conozco a varios. Mi pastor, es que lo que dice mi pastor es ley. ¿Y por qué? ¿Y por qué si somos personas nos equivocamos? Desde que entendí que el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, que es Salomón, le pidió al Señor sabiduría y Dios se la otorgó, pero desde el día que entendí que Salomón también hizo lo malo delante de la presencia del Señor, dije, ok, en esta tierra no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda decir, yo soy perfecto, en mí no hay mancha, en mí no hay arruga, excepto el que caminó por esta tierra, el que se hizo hombre, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Pero todos estamos en una línea muy delgada. Todos los ministros podemos caer fácilmente en el amor al dinero, podemos caer en la idolatría, podemos caer en que prácticamente hay hombres hoy día que son hombres Espíritu Santo. Hombres que dicen, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer. Pero ¿y la fuente, Dios mío? La revelación, ¿de dónde viene? Hombres que dicen así, dice el Señor, y el Señor no ha dicho absolutamente nada. ¿Sí? Entonces enseñan a cambiar la presencia de Dios por cualquier cosa. Como por ejemplo la alabanza. Yo tengo mucho cuidado. Perdónenme que hable de lo que yo creo, pero tengo mucho cuidado a través de la adoración y la alabanza. El Salmo 150 dice que debemos adorar a Jehová con salterio, con cuerdas, con arpa, con tamboril, con danza, etc. Pero en este tiempo en el cual nosotros vivimos, 2021, por ejemplo, yo tengo mucho tema con las cuerdas, con el tamboril. Yo soy percusionista, tengo tumbadoras, sé tocar batería, bongo, todo eso, pero tengo un cuidado único en lo que a la música se refiere. Un cuidado único. ¿Sí? El pueblo de Dios cae muy fácilmente en el tema de la música, de la alabanza. Hay adoraciones, hay alabanzas que lo que menos hacen es darle la gloria a Dios. Lo que menos hacen es hablar del amor de Jesús. Nuestros jóvenes por muchos años escucharon a un cantante que todos decían que era cristiano, pero yo me he puesto a escuchar sus canciones y en ningún lugar y en ningún momento hablaba de Jesús. Y era como el ídolo del año 2000, 2010, por ahí. Hoy día, claro, él, si es que en algún momento se congregó, no lo sé, pero hoy día él está descarriado, apartado. Hombres que han recibido premios seculares, premios del mundo, y lo justifican, no, para que conozcan, no, la Biblia, mi Biblia, no sé la tuya, dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No puede fluir desde una misma fuente agua dulce y agua salada, es imposible, imposible. Amén. La alabanza, cayendo en la trampa de las tinieblas, al mezclar lo que Dios ha entregado con las impurezas del mundo. A mí no me vengan con el trap cristiano, mentira, el diablo, que el Señor reprenda al diablo. En algún momento he escuchado, pero después, bueno, ¿para qué se lo voy a negar? Dios me reprende. Lo he escuchado en algún momento, pero no está bien, no está bien. Las impurezas del mundo, a través de ciertos ritmos, donde algunos hermanos ya sin darse cuenta empiezan con movimientos pélvicos, con movimientos en sus cuerpos, bueno, y el enemigo, el diablo, como vino a matar, a hurtar y a destruir, y el enemigo, el diablo, como es astuto, inmediatamente trae a la memoria aquellos momentos, aquel tiempo en los cuales uno, separado de Dios, disfrutaba de ciertos ritmos, y te trae a la memoria, cuando yo hacía, cuando no hacía, cuando bailaba, Y allí viene la contaminación, las mezclas, como la doctrina de Balaam, ¿sí se acuerdan?
Balaam aconseja al rey Balac que introduzca mujeres hermosas, mujeres bellas en medio del pueblo de Israel para hacerlos fornicar, para que tengan prácticas inmundas, prácticas idólatras, pues, idólatras. ¿Por qué prácticas idólatras? ¿Qué tiene que ver el sexo? Para allá vamos, pues. Si usted me pone atención, si usted sigue el hilo conductor, si no se enoja por las cosas que estoy predicando y abre su corazón, su entendimiento a lo que Dios le quiere enseñar, lo va a comprender. Entonces, ¿qué hacían los israelitas? Adoptaban las costumbres paganas de Moab. Los de Moab se hacían y deshacían orgías y las aberraciones más increíbles que se vivían y que se viven hoy también. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasaba? Que Dios ya no los bendecía como quería bendecirles. ¿Por qué? Porque los israelitas permitieron estas prácticas. No es que fuimos tentados. Cuando somos tentados no digamos que somos tentados de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Ellos se dejaron tentar. David allí en el terrado miró la desnudez. Sí, pero esa mujer debería haberse cubierto. Y David tenía que haber mirado para otro lado, pues. Pero allí se quedó mirando la desnudez de aquella mujer, de Betsabé. Y mira todo lo que vino después por abrir esa puerta, de quedarse mirando allí la desnudez de aquella. Mandó a matar al esposo, murió un niño, etcétera, etcétera. No podemos mezclar, no podemos caer en lo impuro. La doctrina de Balaam es llevar al pueblo de Israel, consistió en llevar al pueblo de Israel a prácticas paganas. Y esto también sucede hoy dentro de la iglesia del Señor o de la iglesia donde se permiten las prácticas paganas, que se hacen ver como prácticas cristianas, y no estoy hablando de la forma de vestir. Eso es por revelación de cada uno. Bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Pero prácticas que se ven como prácticas cristianas y no lo son. ¿Ah? Y cuando hablamos de idolatría, no podemos solamente enfocarnos en imágenes talladas. Cuando hablamos de idolatría no podemos solamente enfocarnos en imágenes a las cuales se les rinde culto. La idolatría se trata en todo aquello a lo que se le rinde culto. ¿Ah? La gloria a una persona es idolatría. Es idolatría. A cualquier cosa en general en lugar de a Dios. Esto se llama idolatría, que consiste en cambiar la luz de Jesús por las tinieblas del mundo. No hay comparación. No la hay. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice: hacer morir. No dice quitar, sino que dice hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. 2 puntos. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vete a tu Biblia. Dice lo mismo que te estoy leyendo. ¿Qué cosa dice? Que la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia son idolatría. Yo creía que solamente era el San Pascual Bailón, el sanguchito y la rosa de todas estas cruces. Y lo que caen las mujeres, yo creía que solamente era eso donde yo entraba arrodillado, pero quebraba unos vidrios primero para reventarme las rodillas en sangre. Yo creía que era eso nomás. ¿Cuánto le rendimos culto a esas imágenes, Dios mío, de mi vida? Sin entender que Satanás, el diablo, se disfraza como ángel de luz. No, usted es muy brusco para predicar. Póngale Next. O ponga Netflix o Amazon. Si no quiere escuchar esto. Pero de cierto le aseguro que si lo escucha con un corazón
contrito y humillado, va a ser de mucha bendición para su vida. Estamos viviendo un tiempo tremendo. Vamos a comenzar a vivir un tiempo maravilloso en el área del evangelismo. Ya lo empezamos a vivir. Dios en un momento dijo, estos muchachos están muy encerrados en las iglesias, pues. Preciosas, lindas, algunas de cristal, tremendos templos, cientos, miles de personas en algunos templos. Pero ¿y el atrio? ¿Y las calles? ¿Y los que no conocen? ¿Y cómo irán? Sin haber quien les predique, dice el Romano. Entonces, como son benditos los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, yo quiero estar en este grupo, de aquellos que vamos a trabajar para la evangelización, para recoger el fruto, la cosecha, la gran cosecha final. Los campos están blancos, hay que salir a buscar al trigo, a los que son trigo y aún no se han enterado, aún no saben que son trigo. Que están en oficinas, que están en palacios, que están en una esquina vendiendo su cuerpo, que están prostituyéndose, drogándose, que están a punto de ponerse una cuerda al cuello, que no le encuentran sentido a la vida. Son tus hermanos. Dios los escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero hay que ir a buscarlos, pues. Entonces, la evangelización tiene que ser con palabras de poder, con verdad, no con mentira, no con engaño. No con engaño, con una palabra viva, eficaz, con palabras fuertes. Las personas tienen que reaccionar. La idolatría tiene formas para atacar la mente y el corazón de los ministros de Dios. Iglesia amada, ¿eres tú un ministro de Dios? Por supuesto que lo eres, un ministro competente, y no de la letra, fíjate, sino que del espíritu. Anoche nosotros oramos en la mañana a las 6 de la mañana y en la noche a contar de las 10 de la noche, como iglesia nos reunimos vía Zoom y oramos. Y anoche, cuando ya faltaban como 15 minutos, Dios me habló y me entusiasmó. Pum, 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 empecé a poner... hice todo lo que no hacía normalmente, lo que no hago normalmente en las otras veces que oramos. Puse allá un foco, puse el computador, me puse aquí de pie y a alguien le dije, Dios va a hablar hoy, Dios va a hablar. Y bueno, Dios, por la misericordia y gracia del Señor, Él fluyó en lo profético, fluyó el Señor y apercibió. Entonces yo le pedía confirmación al Señor, obviamente creyendo, sabiendo, entendiendo que todo era palabra de Dios, pero nosotros siempre esperamos esa confirmación, ese belloncito. Y mi esposa me dice, papá, me dice, ya todo es tan claro, ya todo es tan apercibido, mañana nadie puede decir, Dios no me dijo, Dios no me habló. Amén. Entonces, bueno, la idolatría tiene formas para atacar la mente y el corazón de los ministros de Dios. Ejemplo, el amor al dinero, que es el principio de todo mal. La fama, el ser conocido. El apóstol Sergio Enrique me impresionó hoy día. Él tiene ¿cómo le llama esto? Un certificado, un doctorado. Él tiene un doctorado. Y él hoy día le decía a los de su iglesia, quítenle la palabra, la letra DR, que es doctor Sergio Enrique. Le dijo delante de 700 pastores, 700 y tantos pastores, quítenle, no le pongan más doctor. Yo soy un ministro, le decía él. Ciertamente tengo la bendición de haber recibido un doctorado, pero pongan ahí apóstol. Hay muchas personas que le queda chica la palabra pastor y allí se hacen llamar obispo o presbítero y luego apóstol. Yo conozco personas que dicen que son apóstoles, pero ni siquiera pastorean una iglesia, porque no la tienen. Pero son apóstoles, pues. Son apóstoles. Y muchos son apóstoles de la prosperidad, muchos son apóstoles de la mentira. Por eso que allí en Apocalipsis dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Apóstoles que aprueban
las cosas más increíbles dentro de la iglesia. Se les enseña artes marciales a los niños dentro de una iglesia, Dios mío. Y los jóvenes andan llenos de tatuajes, autorizados por el apóstol. El apóstol los autorizó. ¿De qué estamos hablando, Dios mío? ¿De qué estamos hablando? ¿Por fama? ¿Por dinero? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, papito mío. Líbranos, guárdanos, papá. Influencias del enemigo, el diablo, y que el Señor le reprenda en contra de los ministros, de los que Dios llamó ministros en un momento, pero se comenzaron a desviar, trampas en contra de los ministros, trampas en contra del pueblo de Dios. ¿Para qué, pastor? Para desviarlos del propósito que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cada uno de nosotros vinimos, el Señor nos envió en esta tierra con un propósito. Pastor, es que yo no sé cuál es mi propósito. El propósito de todos es el mismo. Marcos 16, la gran comisión, hacer discípulos a las naciones. El que creyere y fuere bautizado, estos serán salvos, y estas señales seguirán a los que creen. La gran comisión de predicar palabra del Señor viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. No lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que leí en un libro que me cayó súper bien, que escribió el Bombalé antes de fallecer. No, porque lo que él hablaba era bueno, si a uno lo motiva. Dios mío. El ataque está enfocado principalmente sobre los ministros, porque una vez que son engañados, las ovejas fácilmente pueden ser desviadas. Entonces, entendiendo lo que es la fornicación, usted y yo sabemos lo que es la fornicación, y no solamente en el plano sexual, porque podemos fornicar en nuestros corazones. Entonces, entendiendo lo que es la fornicación, podemos entender también que el pecado de tipo sexual es considerado como idolatría. Como idolatría. El tema sexual. Sí, la falsa adoración o culto a otros seres y no a Dios. Tiene que ser que merece toda la adoración. Eso es idolatría. Y la adoración a Dios comienza con la obediencia a Dios. Comienza con obedecer a Dios. Los estatutos, las normas, las cosas que Dios ha establecido en su palabra. Colosenses 1.13 dice, Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién? Jehová Dios, Rey de los ejércitos, nos libró de la potestad de las tinieblas y luego nos tomó y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. ¡Qué maravilla! Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Si es que realmente estamos sirviendo al Padre, si es que realmente no somos idólatras, si es que realmente somos obedientes. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que debemos considerar los miembros de nuestro cuerpo como muertos. ¿A qué cosa? A la idolatría, pues. Debemos considerar los miembros de nuestro cuerpo como muertos a la idolatría. ¿Sí? Pero se nos olvida muchas veces qué es lo que el Señor hizo por nosotros. Y terminamos atrapados en las mentiras del diablo, y que el Señor reprenda al diablo. Cambiamos la gloria de Dios por situaciones corruptibles, como el pecado de tipo sexual, el amor a las cosas materiales. Insisto, la idolatría tiene formas de engaño. Quiero que se quede con esto en su corazón, que la idolatría no solamente es lo que es tallado con mano de hombre, por mano de hombre, sino que tiene formas de engaño. Efesios 5, verso 5. Yo le hablo al pueblo del Señor
¿Sabéis? Y el apóstol allí y el Espíritu Santo a través de Efesios. Porque sabéis esto, lo sabéis, ¿verdad? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Quiénes son los idólatras? Los fornicarios, los inmundos, los avaros. ¿Conoce usted algún avaro? Yo conozco algunos. Son idólatras. Idólatras, claro. Su Dios se llama Mamón. Su Dios es el dinero. Su Dios son las riquezas. Su Dios son sus bienes. Y el fornicario, su Dios es el sexo, las aberraciones sexuales. ¿Ah? Aleluya. El avaro es un idólatra. Insisto, adora el dinero, adora las cosas del mundo. ¿Sí? Y el que continúa cometiendo actos inmorales, impuros, no puede tener herencia en el reino de Cristo y de Dios. Posible. Imposible. Es por eso que tenemos que renunciar a todo lo que se relaciona con lo sexual. Obviamente no las personas que están en matrimonio, casadas. ¿Y a qué tenemos que renunciar en el plano sexual? A todo lo que se llama práctica de pornografía, masturbación, lesbianismo, homosexualismo. No se le olvide que le está hablando a cristianos, sí, lo sé. Y también hay algunos que no son cristianos y esta prédica puede viajar por muchos lugares a través de estas redes sociales. Y si nos ponemos un poco más duros, hay personas que están inmersas en la zoofilia, la necrofilia, la pedofilia, que es el sexo con animales, con muertos, con niños. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo, Dios mío de mi vida. El Espíritu Santo de Dios es el que inspiró al apóstol Pablo en relación a la idolatría. ¿Quién es el que estaba hablando acá en este pasaje de la idolatría? El apóstol Pablo. ¿Y cómo inspiró Dios? ¿Cómo el Santo Espíritu de Dios inspiró al apóstol Pablo para hablarnos de idolatría? ¿Con qué relacionó el Espíritu Santo la idolatría? ¿Qué es lo que entendió el apóstol Pablo para hablarnos de idolatría? Que estaba fusionada ¿con qué? Con la fornicación, con la inmundicia, con la avaricia. Es que no lo entiendo, es que búsquelo en su casa, interiorícese, estudie acerca de esto, ora al Señor, que venga revelación sobre su vida. Porque es posible convertir al sexo en un Dios, para adorarlo, para inclinarse delante del sexo. Prácticas increíbles. Escuchaba de un hombre que presentaba en Instagram, me parece que salió. Les presento a mi esposo. Mi esposo. Les presento a mi esposo. Bueno, si lo dijera una mujer, sería lo más normal. Pero lo que pasa es que lo dice un hombre. Les presento a mi esposo. Ella es mi pareja, dijo Juana, presentando a Rosa. Entonces el Señor acusaba al pueblo sobre estas prácticas. ¿A qué pueblo? A un pueblo rebelde, un pueblo que se movía en la rebeldía, un pueblo que hacía lo malo delante de los ojos de Jehová, un pueblo que se volvió a la idolatría. La obsesión sexual se identifica también con la idolatría. Las cosas inmundas, fornicación, avaricia e idolatría, no deben tener parte en nuestras vidas, porque se convierten en nuestros ídolos, la inmundicia en todas las áreas.
para que vivamos un futuro glorioso por toda una eternidad, no tenemos que inclinarnos delante de estas prácticas para no convertirnos en idólatras. No me queda muy claro lo que usted nos quiere decir. Las cosas inmundas, fornicación, inmundicia, avaricia, son idolatría delante de los ojos de nuestro Señor. Éxodo capítulo 20, del verso 3 al verso 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjate que aquí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y hoy día muchas veces tienen esos dioses ajenos plasmados en su piel. Así una serpiente le sube por el cuello, y por este lado un dragón, y por este lado un tigre, y por este lado una vaca, un chancho, un burro, un perro. Tremendas cruces, flores y cuantos gnomos, brujas, hadas, duendes y cosas extrañas plasmadas en el cuerpo de las personas. Y las lucen allí con poleras cortas y hacen lo posible por mostrar a sus ídolos que tienen plasmado en su cuerpo. ¿Y por qué no habla esto, pastor? Porque yo he visto a cristianos en su piel tallada, Filipenses 4:13. ¿Por qué no lo graba en su corazón mejor antes de tallarlo, de escribirlo en su piel? O el nombre de la iglesia escrita en la piel. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esto, Señor? Fíjate que Apocalipsis 2:20, con respecto a la iglesia de Tiatira, que era una iglesia idólatra, Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta falsa profetisa surgió en la iglesia de Tiatira. No se llamaba Jezabel, por cierto, sino que nuestro Señor Jesucristo le puso ese apodo. ¿Y por qué? Porque hacía lo mismo que la Jezabel, de la Jezabel que nosotros conocemos del libro de los Reyes, la esposa de Acab, aquella mujer idólatra que se casó con este rey, que hizo lo malo y desobedeció delante de los ojos de Jehová, uniéndose a una mujer que no debía unirse. La Jezabel que practicaba la brujería, la que convenció a Acab para que se introdujera el culto a Baal, la que era jefa de 850 profetas de Baal, la que hacía que estos falsos profetas promovieran el culto. ¿Qué es lo que sucedía con esta Jezabel de Tiatira? Dominaba al pastor de Tiatira, dominaba al que estaba por cabeza en Tiatira, introduciendo idolatría. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo del diablo? Y que el Señor lo reprenda en la iglesia del Señor hoy día: introducir herejía, introducir idolatría, introducir brujería, sexo desenfrenado, fornicación, adulterio, mentiras del diablo, el amor al dinero, fama, hacerse de un nombre, levantar la iglesia como aquellos quisieron levantar una torre que llegue al cielo. Pero mi Dios es especialista en derribar torres, mi Señor es especialista en derribar vanidosos. Y que el Señor tenga misericordia de los que ministramos en una iglesia, que el Señor tenga misericordia
de los que estamos trabajando en una obra como cabeza. Que el Señor tenga misericordia también de su vida. Que tenga misericordia y usted no permita prácticas que no están bien delante de los ojos de Jehová. El principio de todo mal es el amor al dinero. Que el Señor no permita que nos inclinemos delante de la mentira, delante de fábulas, delante de filosofías, de huecas sutilezas, delante de doctrinas de demonios. Que no nos queramos hacer de un nombre. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas y que nos enseñe a hacernos pequeños para que Él sea enaltecido. Para que Él sea enaltecido. Pastor, yo creía que iba a hablar de los idólatras, de esos que iban para allá, para los Asquis caminando. Yo creía que iba a hablar del Cristo Redentor, de allá de Río de Janeiro. Yo pensé que iba a hablar de las cruces, de los equecos, de ese gato que está así. Si yo le tengo que predicar a cristianos, pues, y somos nosotros los cristianos que podemos caer muy fácilmente en la idolatría, en el amor al dinero, en el amor a la fama, en el amor a los bienes. ¿Qué le dijo el Señor al muchacho aquel que se denomina rico? Ve y vende. Le dice, vende todo lo que tiene. Ni siquiera le dijo, ve y regala, sino que ve. Pero, ¿y qué sucedió con aquel muchacho? Se entristeció, pues. Se entristeció. ¿Qué es lo que amó el hijo pródigo? Lo que le correspondía por heredad, ese dinero, lo amó, lo deseó tanto que despreció el sentir de su propio padre. Le dice, dame mi parte, dámela. Dame mi parte. ¿Y qué hizo? Fue y la malgastó. La malgastó. ¿Qué pasó con Judas? Por el amor al dinero. ¿Sabe usted que alguien que conozco por ahí subió una foto estos días? Subió una foto donde la foto estaba dividida en dos. En la parte de arriba había un burrito, y en la parte de abajo había una camioneta. Y él escribía, aquí se movilizaba Jesús y aquí se mueven los apóstoles. Es que si el Señor Jesucristo hubiera aparecido en este tiempo, no creo que haya andado sobre un burrito. ¿Para qué? Tampoco estoy justificando a los que aman el dinero, pero el Espíritu inmediatamente me llevó a cuando derramaron el frasco de alabastro delante de los pies de Jesús. Allí inmediatamente saltó Judas. ¡Ay, no! Mejor lo hubieran vendido y se lo hubiera dado a los pobres, ¿sí? O mejor lo hubieran vendido y me hubiera dejado la plata para mí. Y si se lo hubieran derramado en los pies a él, hubiera dicho que estaba mal lo que estaba pasando. Por supuesto que no. Y esa persona que subió esa foto, si de la noche a la mañana Dios lo bendice y en la puerta de su casa hay un vehículo del año, ¿qué es lo que hay que hacer con él? Hay que apuntarlo con un dedo. Si Dios me bendice, tengo la posibilidad de comprarme un buen vehículo, ¿estoy pecando? Por supuesto que no. ¿Dónde está el pecado? Si yo pongo mi corazón en los tesoros. Porque donde está, ¿cómo dice? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Verdad? Ahí está tu corazón. Nosotros debemos ser personas libres. Si Dios te da un vehículo y mañana Dios te dice, ve y regálalo, tú tienes que regalarlo. ¿Qué está hablando, caballero? Yo le hablo solamente a personas de fe. Yo le hablo solamente a todo aquel que cree en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que tu hogar no sea tu ídolo, que tus hijos no sean tus ídolos. Tus hijos necesitan un padre, tus hijos necesitan una mamá, necesitan un papá, no necesitan un amigo. Son tus hijos, no son tus ídolos. Porque mañana se te puede caer el ídolo. ¿Ah? El becerro puede hacer lo indebido. Es tu pastor, es tu ministro, es tu apóstol. Es el pastor, es el apóstol. No es tu ídolo, no es el ídolo.
No es el ídolo cuando las personas vivimos situaciones de conflicto. Ahí podemos fallar, ahí nos podemos equivocar. El Señor Jesucristo dijo, si fuese necesario, pasa de mí esta copa. Porque Él sabía como hombre todos los sufrimientos que le venían. Yo me imagino que Él sentía la presión en ese momento. Pero que no sea mi voluntad, sino que la tuya. Pero cuántos hombres que aparecen, por ejemplo, en el libro de Hebreos 11, donde habla de la fe, cuántos hombres de Dios erraron, fallaron, se equivocaron, sintieron miedo, temor, deseos de morir, se escondían en cuevas, debajo de árboles, y allí esperaban la muerte. ¿Sí? Aquella mujer, aquella viuda que le quedaba solamente un poco de harina y aceite, iba a hacer una tortilla, la iba a comer con su hijo, ¿y qué iban a esperar después? La muerte, pues. Ya no había sentido para sus vidas, ya no sabían dónde buscar, ya no sabía en qué poner, porque en un momento fue enseñada por su propio esposo, que fue profeta, pero ¿y dónde quedó la fe de ella? ¿Qué le transmitió el varón? Si es que no me equivoco, perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío. Ayúdanos, papá. Ayúdanos a no ser idólatras, mi Señor. Ayúdanos, papito mío, a no fallarte. Que podamos tener nuestra mirada solamente en el blanco perfecto que eres tú, mi Señor Jesucristo. Que eres tú, Jehová Dios Rey de los ejércitos. La santa palabra, por supuesto que es una santa palabra, por supuesto que es una preciosa palabra inspirada por Dios, pero muchos la tienen allí abierta sobre un mueble, como un ídolo, las hojas amarillas, y ni siquiera saben lo que dice. La cruz de Jesús, muchos la tienen hecha con cierta madera, específicamente acá en Chile, la cruz de parque, del árbol o de la rama de parque, no lo sé, y allí le cruzan lana roja y las ponen detrás de la puerta. Allí está Cristo Jesús, allí hay un trabajo de brujería, allí hay un trabajo de hechicería. Muchos en sus billeteras tienen la foto de un actor, un personaje que se supone o se piensa o se cree que es Jesús y no lo es. Y al seguir buscando entre sus cosas tienen un calendario de una mujer desnuda. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Van y le rinden culto a la imagen, después llegan a sus casas a ver pornografía, a hablar herejía, a urdir pensamientos, a mover negocios truchos, a moverse en la mentira, a moverse en el engaño, porque el ídolo no le puede decir nada. Cuidado con la idolatría, iglesia amada. Cuidado con la idolatría, persona que me escucha. Cuidado con poner nuestra confianza en la inmundicia, en la fornicación, en la avaricia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versos 8 y 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Yo le invito a que usted pueda recibir humildemente, le invito a que usted pueda recibir a nuestro Señor Jesucristo como su Dios, como su Rey, como su Salvador. Si yo creo, mire, aquí lo tengo en una cadenita. Más que eso, más que lo que se hace con la mano, más que la cadenita, más que lo que esos palos, esos fierros cruzados están detrás de la puerta de tu casa, más que eso.
a que pueda recibir al que entregó su vida por ti, a que pueda recibir a aquel que pagó un alto precio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, para convertirse en un intercesor a favor de nuestra vida, para que su sangre preciosa nos cubra de toda maldad, para que su sangre preciosa nos cubra, nos ayude, nos proteja. Cierre sus ojos, por favor, y si usted quiere repetir estas palabras, repítalas. Padre, en el nombre precioso de Jesús, me arrepiento, le pido perdón por los pecados que cometo, que he cometido, consciente e inconscientemente. Yo creo, mi Dios, que usted envió a mi Señor Jesucristo a esta tierra. Creo que por envidia lo arrestaron, lo encarcelaron, lo crucificaron, lo mataron y lo sepultaron. Pero también creo que después de unos días Él resucitó de entre los muertos y vive. Repita esto, por favor. Yo le recibo, mi Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Rey y como mi Salvador. Le suplico que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Gracias, papá. Gracias, mi Señor, por esta palabra, mi Señor, que es viva, que es eficaz. Papito mío, que se haga vida en la vida de todo aquel que la haya escuchado, mi Señor. Ayúdenos, Dios mío. Ayúdenos, libértenos, guárdenos, líbrenos y cúbranos con su sangre preciosa y maravillosa. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Gracias, papito mío. Bendito, 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 bendito. El ladrón no vino sino que para matar, hurtar y destruir. Gracias, Señor. Gracias, Padre del cielo, porque tú nos libras, tú nos guardas. Mi Señor, porque somos tu iglesia, una iglesia ataviada. Queremos presentarnos delante de tu presencia como una iglesia sin mancha, sin arruga, papá. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Me rodearon fuertes toros de Basán, dice tu palabra. Perros, 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 nos rodean los perros. Nos rodean, nos atacan. Pero ángeles acampan alrededor de los que le temen y los defiende el Señor. En el nombre precioso de Jesús. Señor, cúbrenos con tu sangre preciosa. De toda maldad del diablo, mi Señor amado. Cúbrenos, libértanos, papá, te lo ruego. Se lo suplico, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que nuestro buen Dios haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Estamos para servir y nos reunimos este día jueves a contar de las 19:30 horas. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.